Un jueves más os damos la bienvenida a Territorio de Emociones. Hoy tenemos un tema que nos va a ayudar a encontrar de una manera bastante sencilla el equilibrio, la calma, la serenidad. Bueno, en principio puede parecer que eso es casi imposible, porque vivimos días que son verdaderamente un estrés tremendo, vivimos muy rápido, estamos acelerados, todas las personas solo tenemos que mirarnos y mirar a los demás para ver que estamos siempre como corriendo, con falta de tiempo. El día a día nos supone un desgaste impresionante y enlazamos un día con otro sin darnos un tiempo, un espacio, porque en realidad hemos hablado ya que el estrés no es algo malo para la salud. Lo que es preocupante es no tener tiempo para desconectarnos y que ese estrés tenga niveles de subida. Necesitamos estrés para estar activados, para hacer tareas, pero lo que no podemos hacer es estar constantemente con ese estrés. Hoy traemos algo que me parece vital conocerlo y son 3 grandes aliadas que nos van a ayudar a equilibrar no solamente nuestras emociones, sino a reducir también ese estrés que nos contamina, que nos enferma y que nos hace pasar muy malos ratos. Bueno, pues vamos a ir viendo cada una de estas sustancias que en general se reconocen y las identificamos como hormonas. Vamos a hablar de esa neuroquímica que hace cambios extraordinarios y que sobre todo yo diría que colaboran en nuestro bienestar. A lo largo del tiempo hemos ido creyendo que el sentirnos bien depende de lo que esté pasando fuera, ¿verdad? De que todas las personas estemos bien, de que el trabajo funcione, de que vaya todo bien. Pero en realidad yo creo que esto es una expectativa poco realista y creo que demasiado ambiciosa. En la vida hay temporadas malas, hay momentos muy desafiantes, por lo tanto el creer que nos vamos a sentir bien únicamente cuando las cosas vayan bien, creo que tenemos que ampliar ese concepto y yo creo que cambiar esa creencia. Porque ahora os vais a dar cuenta de cómo podemos y tenemos esa capacidad al alcance de todos. Esto no es algo que sea un lujo para determinadas personas. Todas las personas tenemos la oportunidad de tener estas grandes aliadas a nuestro favor. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Primero voy a presentarlas. Las 3 grandes aliadas que las personas tenemos son esas hormonas que llamaríamos dopamina, serotonina y oxitocina. Los nombres son muy curiosos y muy atractivos. Espero que si no las conocéis, que las recordéis porque de verdad que es increíble todo lo que puede cambiar nuestra vida cuando atendemos estas sustancias y las manejamos. Sí, he dicho bien, y las manejamos de forma sana y de forma inteligente. Veréis qué fácil va a ser el hecho de, por ejemplo, vamos a identificar primero qué es la dopamina y cuál es su finalidad, cómo funciona en nuestro cuerpo. Como todas las sustancias, pues también depende del uso que se haga de ellas. Esto ya creo que es algo que es de sentido común. Pero en principio identificaríamos a la dopamina como ese motor que nos impulsa y que nos pone en marcha, ¿no? Es como esa sustancia que nos da impulso, que nos genera motivación y también nos lleva a conseguir que nos sintamos satisfechos con nuestros logros. Pero aquí hay una cosa que es importante que tengamos en cuenta. A lo largo del tiempo nos hemos acostumbrado a que esa dopamina esté constantemente. Estamos buscando, ¿no? Somos un poco, digamos, dependientes de esas sensaciones que esta dopamina nos produce, porque claro, es muy agradable, ¿no? Estar motivados, tener impulso y estar enfocados en esos logros. Esto es genial, pero aquí el riesgo que corremos es que estamos constantemente buscando esa dopamina rápida, por decirlo así. Lo buscamos y eso lo que hace es que va a saturar el sistema y eso va a conllevar que tengamos picos,
que la dopamina suba, nos sentimos bien, pero que de pronto baje y que tengamos ahí esos picos de subidas y de bajones que en realidad el sistema pues digamos que lo sufre y nosotros pues nos venimos abajo, se nos quitan las ganas, en fin. Este problema lo vamos a solventar porque cuando conocemos cuál es la sustancia, cómo funciona y también cómo la podemos estimular y cómo podemos también armonizarla para que el equilibrio sea, digamos, lo que nos guíe. Vamos, por ejemplo, a completar una pequeña tarea. Esto ya nos va a dar una sustancia de dopamina que nos va a hacer sentir bien y que se va a mantener en el tiempo. ¿Cuál es, como decía, el riesgo que corremos? El buscarla con mucha rapidez y que lo queremos ya, porque eso va a generar un círculo de dopamina, como digo, que nos va a hacer pasar malas pasadas. Lo buscamos, si os dais cuenta, en las redes. La estimulación rápida y el bienestar inmediato, pero como digo, es un poco ficticio, no dura en el tiempo. Tenemos que como una dosis mayor cada vez. Si vemos las redes, estamos más tiempo en las redes. También el azúcar, el uso de azúcar, hace que eso sea un estímulo constante, pero que tenemos que ir como renovando. Ese es el verdadero problema de abusar de esos puntos de dopamina. Entonces iremos diciendo, ¿cómo vamos a estimular la dopamina, pero de una manera saludable? Pues en lugar de querer impactos que sean rápidos, que sean inmediatos, vamos a trabajar también un poco esa frustración, ¿no? De dejar pasar tiempos y de hacerlo con cosas más sencillas, más simples, más pequeñas si queréis, pero que os produzcan esa pequeña cantidad que equilibra y que mantiene sin tener esos bajones cuando buscamos la estimulación inmediata y rápida. ¿Y cómo vamos a estimular la dopamina de esa forma saludable? Pues mirad, si tenemos que hacer algo que es grande, lo vamos a dividir en pequeñas tareas. Tenemos un proyecto, tenemos que hacer algo, lo dividimos en pequeñas tareas y es como saborearlo, ¿no? Igual que si nos vamos a comer algo dulce, no lo comemos de golpe y nos damos el atracón porque nos da subidón, pero nos va a dar ese bajón también. Ir dividiendo todo en pequeñas acciones. Vamos a celebrar también los pequeños avances, los pequeños logros que hemos conseguido en una tarea, no solamente el resultado. Porque cuando queremos conseguir algo, enseguida nos fijamos a los resultados, solo a los resultados. Pero hay un proceso hasta llegar a los resultados y por eso es importante dividir, hacerlo pequeño, celebrar los pequeños logros y también, sin perder de vista, por supuesto, los resultados que son importantes, porque si no, no tendría sentido todo eso que estamos haciendo. Pero también a mantenernos. Entonces notaremos, a ver, necesito un poco de impulso, un poco de motivación, un poco de satisfacción. Pues ya sabéis que tenemos que hacer esas pequeñas tareas, esos pequeños avances y hay algo que nos produce una dosis de dopamina maravillosa que es aprender algo nuevo. Aunque sea algo tan sencillo y tan trivial que dice, bueno, que no tengo que aprenderme un idioma para sentir que mi dopamina sube, sino aprenderme una palabra, aprender algo mecánico que me costaba y ahora lo puedo hacer. Cada persona que elija y busque esas pequeñitas cosas que le van a producir una gran satisfacción. Arreglar algo que no funciona, en fin, creo que hay muchas oportunidades de generar esos pequeños aprendizajes en la vida cotidiana, porque como sabéis, todo lo que compartimos queremos llevarlo al día a día y por supuesto que nos dé los resultados que queremos. Así que pequeñas tareas, una pequeña acción, algo que queremos aprender y sentir ese avance y celebrarlo. Y así conseguimos ese impulso, esa motivación, ese ponernos en marcha. Es como nos da el arranque. Y estamos hablando de la dopamina. Pequeñas dosis, logrando avances con pequeños aprendizajes. De esa pequeña acción que vas a completar y que te va a hacer sentir que vas avanzando. Esa sería la dopamina. Vamos a pasar ahora a la serotonina. Aquí entramos ya, digamos, en esa sustancia que es la aliada de la calma. Nos calma, nos relaja, nos sostiene. Yo creo que es una de las que más va a influir en ese estrés que es
tóxico y que nos lleva a perder la energía, pero también la salud, tanto física como mental y emocional. Yo creo que la serotonina es la que nos produce ese equilibrio emocional, esa estabilidad y esa sensación de ese bienestar interno, que era lo que decía al principio, no necesitar, que es bueno que todo lo de alrededor funcione, todo lo exterior, pero tenemos que tener como, yo creo, ese comodín siempre de que sabemos cómo estimular y cómo gestionar nuestro bienestar interior. Esto lo vamos a conseguir de una manera como cómo lograr que se estimule esa serotonina que nos da la paz y que nos sostiene y nos mantiene cuando las cosas no vienen bien. Pues mirad, una de las cosas que estimula serotonina, que como sabéis, por dar un dato, la serotonina es una de las que están muy bajas o casi inexistente cuando las personas estamos en procesos de depresión. Imaginar qué importancia tiene, no solo que nos dé la paz y la tranquilidad, sino que nos mantiene a flote en las situaciones donde el estado de ánimo está un poco deprimido. ¿Cómo la vamos a estimular? Pues mirar, la luz natural. Por eso es que salir, por ejemplo, caminar, tomar el sol, hacer un paseo, aunque no sea muy largo, pero el caminar, el movimiento. También tener esos detalles de autocuidado, que tengamos detalles, que nos cuidemos, que miremos también cuando nos sentimos así en esa pérdida de un poco de la alegría y de que no estemos muy motivados, pues lo que vamos a hacer es cómo hacer que nuestro cuerpo y nuestra mente se sientan bien. Tomarnos tiempo también va a estimular esta serotonina que nos va a dar el equilibrio. Descansar, el descanso es fundamental. Y sobre todo, chequear también, hacernos esa pregunta de cómo estoy. ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? ¿Qué puedo hacer para estar mejor? Y elegir, como decía, ese momento de estar con nosotros mismos. Y otra de las cosas importantes que nos va a generar serotonina y que nos va a llevar a ese equilibrio y a esa paz es la gratitud. Nos olvidamos muchísimo de agradecer por todo lo que tenemos y nos quedamos ahí como mirando todo lo que falta. Esto yo creo que es una frase que decimos mucho, pero si nos paramos a reflexionar, es tan importante agradecer. Ya sabéis que a lo largo de muchos espacios terminamos diciendo, antes de dormir, agradece, aunque sea 1, 2, 3 cositas, que aunque te parezcan pequeñas, dormirnos agradeciendo es despertarnos con mucha más vida. Entonces vamos a agradecer, vamos a cuidarnos, ese autocuidado, y vamos a hacer ese tiempo de descanso y ese tiempo de desconexión. Invertir ese tiempo en nosotros nos va a hacer que ese equilibrio emocional, que esa estabilidad que vamos a sentir y esa sensación de bienestar interno, bueno, yo diría que si a lo mejor no lo consideráis que eso sería vuestra felicidad, pero sí sería vuestra paz y vuestro equilibrio interno. Así que la serotonina, ya hemos dicho cómo estimularla y cómo regular también. Hay que estar pendientes de cómo nos sentimos para ver qué necesitamos en cada momento. Y la tercera de nuestras aliadas, que seguro que os suena muchísimo y os diré con qué, la oxitocina. Por supuesto que seguro que la mayoría de las personas lo conocen porque está muy relacionado con el tema del nacimiento. Cuando hay un nacimiento hay ahí una necesidad de que la oxitocina hace un gran trabajo en el momento del parto, del nacimiento y posteriormente también. La oxitocina está muy relacionada, como digo, con el nacimiento, con la vida, con el vínculo sobre todo. La oxitocina va a producir esos vínculos que nos sanan, que nos dan confianza, que nos dan conexión y que nos aporta esa ternura que nos hace estar tan bien con nosotros mismos. Yo creo que profundamente diría que es una de las grandes reguladoras también del estrés tóxico, de ese estrés que ya nos sobrepasa, que ya nos hace perder pues absolutamente las ganas y las energías, porque en realidad llegamos a un agotamiento enfermizo. ¿Cómo vamos a regular
nuestro digamos, nivel de oxitocina? Pues mirad, lo vamos a hacer fundamentalmente con el contacto físico. El contacto físico, los abrazos, sentirnos también escuchadas. Las personas, cuando nos sentimos escuchadas, generamos esa oxitocina del bienestar, de la calma, de la confianza, de la conexión, y nos sentimos muy, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la estrategia o cómo vamos a estimular esa oxitocina? Lo vamos a hacer con el contacto, con los abrazos, con la escucha, con el practicar la amabilidad, con nosotros mismos. Por supuesto, siempre decimos que primero empezamos con nosotros, pero luego también lo compartimos, esa amabilidad con las demás personas. En realidad tampoco quiero que nos pongamos ahí y nos agobiemos con que me falta, que me sobra, qué tal. Vamos a tomarlo con calma y vamos a hacer ese chequearnos, reflexionar, tomarnos conciencia de cómo estamos, de cuál es lo que realmente en este momento más necesito. Necesito más dopamina, más impulso, más motivación, más tener esa satisfacción por los pequeños logros que a lo mejor ni siquiera me he parado a agradecer, o tal vez sería la serotonina, esa calma, esa paz, ese estar, respirar profundo, caminar sin prisas, tomarnos un tiempo para nosotros, para sentirnos bien. O tal vez sería la oxitocina, tener nuevos vínculos, retomar aquellos vínculos que ya teníamos y que por el tiempo, por las prisas, generar esa confianza en las relaciones, en nosotros, en las personas, conectar, generar esa ternura compartida y tener ese contacto cercano que nos va a dar seguridad, confianza y nos va a ayudar a escucharnos, que lo necesitamos tanto, tanto y nos hace tanto bien. Recordar lo importante que es esto que tratamos hoy, porque en realidad es como tener dentro de nosotros un laboratorio natural y gratuito de bienestar. Yo creo que cambiar esa creencia de que todo tiene que estar bien para que nos sintamos bien, yo creo que lo podríamos cambiar por tenemos la capacidad de generar bienestar de una forma tan sencilla, tan humana, que yo creo que deberíamos empezar a ponerlo ya en práctica, pero no agobiarnos, que no queramos hacerlo todo el mismo día. Vamos a empezar con generar dopamina con pequeños logros. Vamos a generar esa serotonina con presencia, con estar presentes, con generar amabilidad, ternura, cuidados y con esa oxitocina que nos va a vincular desde la ternura. Y yo creo que esto, observando a los niños, se va a despertar en nosotros siempre una ternura increíble. Vamos a observar también cuáles son los beneficios que vamos a conseguir, aunque ya los hemos nombrado. Pues lo primero que va a hacer es que va a regular nuestro sistema nervioso. No vamos a estar tan acelerados, tan ansiosos, tan nerviosos, sino que vamos a estar mucho más relajados, mucho más equilibrados, mucho más en calma. Vamos a ponerle freno a ese estrés tóxico, que es ese estrés que no termina nunca, que siempre estamos en alerta, porque nos vamos a dar esos tiempos de descanso, de recuperarnos, de tomarnos un tiempo para respirar a pleno pulmón, para salir a la naturaleza, a conectarnos también con la naturaleza. Y vamos a fortalecer no solo nuestra salud a nivel físico, sino también a nivel emocional y a nivel de salud mental. Y bueno, yo os recomendaría que cogierais y hicierais una pequeña acción cada día para equilibrar cada una de estas sustancias y para que nuestro cuerpo, a medida que vayamos haciendo estas pequeñas acciones, va a recuperar esa capacidad natural de autorregulación que siempre hemos tenido, pero quizás hemos desatendido. Esto nos pasa a todas las personas. Y bueno, pues como siempre, para finalizar, quiero invitaros a que elijáis esas 3 pequeñas acciones y que las repitáis, porque al final eso llega a ser un hábito que va a cuidar no solo nuestras emociones, porque lo que va a hacer también es que recuperaremos la capacidad de autorregular nuestro bienestar. Y yo creo que eso es, algo maravilloso. Así que vamos a reducir el estrés y vamos a hacerlo con el equilibrio de las emociones, con la
favorecer la salud. Mira, es que hasta me trabo, yo creo, de la emoción que me da, que caray, es tan sencillo, ¿por qué no lo hacemos? Pues nada, vamos a calmarnos y vamos a producir esos cambios y a mejorar con la confianza de que sabemos cómo hacerlo y solo nos falta ponernos en marcha. Así que hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Poner en marcha esas grandes aliadas que son nuestras hormonas, nuestras compañeras para equilibrar, para reducir el estrés y para ganar muchísimo en salud, a todos los niveles. Porque os recuerdo también que cuando estamos en ese estado de estrés permanente, no solamente desequilibramos las emociones, dañamos nuestro cuerpo y dejamos sin defensas a nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, enfermamos. Así que a cuidar nuestra salud, a regular nuestro estrés y a poner en marcha estas 3 grandes aliadas. Hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Os deseo muchísimas experiencias bonitas poniendo en práctica estas 3 grandes aliadas. Hasta la semana que viene. Un abrazo inmenso que sabéis que os va a reportar mucha oxitocina. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí y por acompañarnos cada semana aquí en Territorio de Emociones en Tor Radio Extremadura. Hasta la semana que viene. A tu lado siempre está la radio que te da más.